Hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich y soy docente del Instituto de Vida Silvestre y les vengo a realizar una pequeña presentación sobre lo que es la reparación de caparazón en quelonios. Obviamente, esta presentación es un muy sintetizado resumen solamente una abreboca de toda la información que pueden obtener si realizan alguno de nuestros cursos de rehabilitación de fauna silvestre que están disponibles en nuestra página web. Entonces, voy a hablar un poco rápido porque tenemos máximo 15 minutos. Antes de hablar de, obviamente, cómo repararlos, vamos a hablar un poco de qué es o cómo está conformado el caparazón de las tortugas, ya que normalmente lo vemos como una bóveda externa, ya, y pensamos que internamente son unas maquinitas y que por fuera simplemente ni siquiera sienten, pero efectivamente el caparazón de las tortugas está inervado e irrigado y por supuesto que tienen sensibilidad y obviamente es un órgano súper importante de estos animales. Bueno, las láminas tienen bastante información como para que les quede la información, pero yo les voy a hacer un resumen verbal. Bueno, simplemente está conformado por huesos que en este caso son las costillas y las vértebras que pasaron por un proceso de, sobre todo las costillas, de ensanchamiento, ya realizando unas placas óseas que conforman la parte interna del caparazón. Ya como punto curioso no tienen esternón y bueno, fuera de toda esta placa ósea que recubre todo o que forma la bóveda del caparazón, por fuera tiene una cubierta de tejido epidérmico que son las placas o las escamas de queratina, ya que son las que podemos ver externamente y las que dan protección al hueso y que además tienen la capacidad de mudar, ya que normalmente lo vemos, por ejemplo, en las traquemis, que siempre se les salen estas plaquitas de escamitas, que son la muda normal, que puede también ser anormal cuando hay problemas de muda retenida, pero ya esos son otros temas. Otra cualidad que tienen las tortugas o característica es que no tienen una cavidad torácica dividida del abdominal, etcétera, sino que solo una gran cavidad, que es la cavidad celómica, que además va a tener repercusiones también dependiendo del tipo de fractura que tenga, si está o no comprometida, va a tener mejor o mayor prognosis. Y otro punto importante a considerar es que los pulmones, si ven, están justamente en la zona dorsal, inmediatamente debajo del caparazón, por ende cualquier lesión que vamos a tener en la zona dorsal del caparazón, cualquier fractura, va a tener una incidencia directa en los pulmones, así que esto nos puede además hacer una mayor importancia del trauma. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a tener las escamas externas que van a tener su nomenclatura y debajo de las escamas vamos a tener entonces las placas óseas o los huesos que también tienen otra nomenclatura según su disposición. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en las escamas externas vamos a tener lo que son las marginales, después vamos a tener las costales y las vertebrales. Y en lo que son ya los huesos vamos a tener los huesos que conforman la zona neural o los huesos neurales, los huesos pleurales y ya los periféricos en general. Igualmente vamos a tener diferentes nomenclaturas para las escamas del plastron y igualmente para los huesos del plastron. Y bueno, como consideración también tenemos ciertas tortugas que son de caparazón blando, como algunas Trionyx y por ejemplo las Dermochelis, las tortugas marinas, en las cuales no hubo digamos, ensanchamiento del caparazón, sino que son unas costillas que simplemente están conectadas por un tejido conectivo, valga la redundancia, bastante firme, que le da esta conformación como si fuera un cuero, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ya en lo que es el traumatismo del caparazón. Este puede ocurrir por diferentes razones, como por ejemplo por úlceras, por infecciones o ya por traumas más físicos, como por ejemplo, mordidas, atropellos, mordidas por perros, etcétera. Son muy comunes incluso por caídas cuando son animales que son mantenidos en departamentos. Tenemos que recordar además que las tortugas no tienen diafragma, ¿ya? Así que su respiración va a depender de la movilización de los músculos, sobre todo de los músculos pectorales y de los miembros anteriores. Entonces, cualquier compromiso que haya a nivel de traumatismo de los miembros anteriores puede repercutir incluso en su respiración y además si obviamente hay un traumatismo en la zona dorsal, va a repercutir directamente sobre el caparazón, o sea, perdón, sobre los pulmones. Por ende, cualquier traumatismo tiene una predisposición a que le afecte directamente los pulmones. Y bueno, también va a depender, digamos que
la prognosis de qué tan profunda está está ese trauma comprometiendo. Por ejemplo, si tenemos una fractura que atraviesa todo lo que es la continuidad ósea e incluso tiende a perforar la cavidad celómica, cuando hay interferencia o comunicación del medio externo con la cavidad celómica, que recuerden que es una misma cavidad que incluye todos los órganos adentro, obviamente la prognosis es mucho más negativa, y va a haber una alta propensión, o sea, va a ser muy propenso a que ocurran infecciones. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, ya por medio de realizar tratamiento de soporte, analgesia, antiinflamatorio, fluidoterapia, etc. Y va a depender de qué tan reciente es la herida, ¿ya? ¿Por qué? Porque si son heridas o si es un traumatismo físico agudo, por ejemplo, que el animal acaba de caerse en un piso de un segundo piso, o que lo acaba de atropellar un auto, o que lo conseguimos rápidamente después de que hubo el traumatismo, entonces hay una disminución del riesgo de infección. Pero si ya es una herida que tiene tiempo, que ya es una herida crónica, o por ejemplo una herida por una úlcera, o por ejemplo una herida por una mordida de perro, que aunque sea aguda, las mordidas de perro o de animales en general tienen una gran predisposición a infectarse por la saliva de estos animales. Entonces es muy importante realizar una desinfección muy adecuada. Lo podemos hacer con idealmente clorexidina, si no, buena solución salina, incluso povidona, aunque es un poco más irritante, así que igual yo recomiendo más que todo es clorexidina o solución salina, sobre todo cuando son heridas que atraviesan mucho más la membrana interna o la membrana celómica, perdón. Hay que hacer una buen debridamiento del tejido, eliminar todo lo que esté necrótico, todo lo que esté afectado. Y esto hay que hacerlo dependiendo obviamente de la herida. Si son heridas contaminadas hay que hacerlo mucho más frecuentemente. Si son heridas más recientes, entonces lo podemos hacer como medida profiláctica. Y obviamente, como ya les comenté, si es una herida más crónica o es una herida, por ejemplo, de mordida, hay que realizar antibiótico-terapia. En este caso, además, tenemos que realizar una limpieza y si es sobre todo en animales que son acuáticos, tenemos luego que colocar algún tópico con antibiótico, por ejemplo, como sulfadiazina de plata, etcétera. Y luego, encima, tenemos que colocar algo que impermeabilice la herida. Bueno, como paréntesis, perdón, recomiendo muchísimo, en vez de estos tópicos más ungüentos, utilizar, bueno, azúcar en el caso de animales que sean terrestres, o miel. La miel es excelente porque fuera de que es un antibiótico, o sea, que disminuye la proliferación bacteriana, además enriquece mucho la piel o el tejido y ayuda a recuperarse más rápidamente. Pero bueno, sea cual sea el uso del ungüento, hay que siempre después taparlo ya con un apósito que impermeabilice para que no permita la entrada de agua. Por ejemplo, podemos utilizar algunos apósitos con vaselina, o estos que tienen adhesivo directamente que se pueden pegar al caparazón, o incluso cinta adhesiva. Obviamente después de colocar el ungüento le colocamos la gasa o lo que le vayamos a colocar para protegerlo, y encima le podemos poner cinta adhesiva, incluso pégalo todo en los bordes para impedir que no haya un traspaso del líquido, sobre todo cuando son animales que son acuáticos. Ojo que si son acuáticos también podemos hacer una rehabilitación en seco, es decir, colocarlas en un sitio en donde el agua solamente las hidrate, solamente la parte de la cabeza, de las patas, pero que el agua no supere donde está la herida, porque recuerden que tenemos que mantener la herida lo más seca posible para ayudar a su desinfección y pronta recuperación. Y bueno, finalmente ya una vez que estabilizamos el animal, realizamos toda la desinfección, antibiótico-terapia si es necesario, analgesia, etcétera, entonces podemos hacer la reparación del hueso, de la fractura. Esta reparación, ojo que tiene que ser solamente una vez que estemos 100% seguros que no hay una herida infectada, que no hay ningún tipo de infección. Tenemos que realizar cultivos previos para efectivamente demostrar que no tenemos ningún tipo de contaminación. Y es importante recordar que estos animales son de metabolismo muy lento, así que podemos estar incluso meses, hasta años, más de un año incluso, realizando una desinfección y reparación de este tipo de fracturas, porque son animales que tardan mucho en regenerar el tejido. Entonces, no nos apuremos en realizar una corrección rápida de la fractura si es que antes no aseguramos que efectivamente hay una limpieza, o sea, hay una desinfección y no tenemos ningún tipo de proliferación bacteriana. Bueno, que es lo que estaba hablando, de que son animales sumamente de metabolismo lento, de hecho, para recuperarse.
Bueno, ya esto lo habíamos hablado, que es importante todo lo que es la impermeabilización del vendaje y dependiendo obviamente de la infección o si es simplemente que estamos haciendo una profilaxis, tenemos que aumentar o disminuir la frecuencia, que puede ser una vez al día, una vez cada 3 días, incluso ya una vez por semana, dependiendo del tipo de vendaje que utilicemos y dependiendo del grado de infección que tenga el animal. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, aquí hay unas ideas de vendaje, algunos apósitos que son especializados, impermeables, que son maravillosos porque además que te permiten retirarlo fácilmente cuando vayas a hacer las limpiezas y además son transparentes que te permite cómo se está recuperando el tejido, etcétera. Aquí fíjense que utilizaron incluso cinta plástica que funciona perfectamente, sobre todo cuando son cintas de embalaje que son mucho más resistentes. Bueno, y finalmente, una vez que ya tengamos la desinfección realizada, podemos realizar la fijación. Esta fijación ya se tiene que hacer por medio de cirugía, la podemos hacer dependiendo todo, obviamente, del nivel de compromiso de la anatomía de los animales, por medio de clavos, de tornillos, o sea, de clavos, de tornillos, perdón, con bandas de tensión, etcétera. Ya esto depende, obviamente, del tipo de fractura, si es más compuesta, si es más simple, etcétera. Y también depende del estadio del animal. Recuerden que estos tornillos, además, normalmente, o sea, se recomienda que hay que retirarlos siempre después de cuando ya la fractura se haya estabilizado, así que hay que tener cuidado, sobre todo cuando son animales que están rehabilitándose para ser liberados a su medio silvestre, en el cual se recomendaría otro tipo de fijaciones que ya lo vamos a ver más adelante, como el uso de resina epóxica, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos ver una cirugía en donde se está realizando la corrección de una fractura. Y bueno, hay de todo tipo de correcciones. Bueno, ya esto lo hablamos, que es importante entonces todo lo que es, una vez que incluso realicemos la fractura, también hay que hacer una buena profilaxis, una buena desinfección, antibiótico terapia y mantener entonces todo lo que es la impermeabilización del tejido. También podemos utilizar, por ejemplo, lo que son resinas epóxicas, fibra de vidrio, etcétera, que nos va a ayudar a mantener una buena fijación de la fractura y que además puede ser ya como método permanente, excepto cuando son ojos animales en crecimiento, sobre todo cuando son tortuguitos o animales juveniles. Recuerden que son animales que exacerban su crecimiento, así que a medida que vayan creciendo, literalmente la resina le va a quedar pequeña, así que en ese caso se recomienda obviamente la remoción una vez que ya el animal haya cicatrizado completamente. Bueno, simplemente ya para terminar, es importante recordar que siempre, siempre tenemos que estar muy seguros de que no haya desinfección antes de corregir la fractura. Fíjense, por ejemplo, esto es una fractura que fue corregida y a los meses ocurrió una osteomelitis con incluso fístulas y drenajes, etcétera, o sea, fístulas y secreción de material purulento o gaseoso en este caso, porque eso fue una fractura que no fue atendida, desinfectada adecuadamente, se apresuraron a encerrarla y luego fistulizó. Esto es muy común, aunque no lo crean, en la reparación de tortugas marinas. En este caso, este animal ya sí fue una herida mucho más aguda, igualmente se realizó antibiótico terapia, desinfección, etcétera, y luego se corrigió con resina epóxica y como era un animal adulto, no había problema de ser liberado con ella. Y bueno, ya en estos casos mucho más maravillosos, en donde incluso realizan la forma de la escama. Recuerden que las heridas, igual la escama va a regenerarse, o sea, si la herida no fue tan profunda, igualmente se va a realizar todo lo que es un tejido conectivo por encima de la herida, se va a regenerar ese tejido, se va a osificar y finalmente se va a crear por encima un proceso de epitelización en donde se van a formular nuevas escamas, ¿ya? Así que en eso no hay problema, igual se nota, pero va a poder mantener su vida ideal. Así que, bueno, por ejemplo, esto lo podemos ver, las tortugas son súper resistentes y podemos ver incluso cicatrices de animales que incluso no tuvieron tratamiento médico y que igualmente pudieron superar su traumatismo, así que son animales que en general, así la herida esté bastante profunda, podemos tener una alta probabilidad de recuperarlo siempre y cuando no haya un compromiso importante de la membrana de la cavidad celómica, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta tortuga marina en donde se le hizo su limpieza, su
reparación de su caparazón y pudo ser liberada. Así que bueno, en general, ya para concluir, me pasé un minutito, es importante entonces como premisa no realizar la reparación del caparazón hasta que estemos 100% seguros de que hubo una desinfección y que no hay, infección bacteriana que nos vaya luego a complicar la recuperación de estos animales. Y por otra parte, no se apresuren porque las tortugas son animales de metabolismo muy lento, en donde la regeneración de tejido puede durar incluso meses e incluso la superación de infecciones también puede durar varias semanas. Así que no son nuestros tiempos, son los de ellas, tenemos entonces que adaptarnos a su fisiología. Y bueno, si les interesa aprender un poco más, aquí les tengo todo sobre donde pueden encontrar más información de cómo realizar este tipo de reparaciones. Y bueno, muchas gracias por su atención y los invito además, si quieren aprender mucho más sobre rehabilitación de fauna, tanto marina como terrestre, a ver nuestros cursos que están disponibles en nuestra página del Instituto de Vida Silvestre. Muchas gracias y saludos. Nos vemos.